Hermanos, muy buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de carácter. Cuando nosotros hablamos de carácter, pensamos ¿en qué? Pensamos en un conjunto de características, de rasgos que nos indican la naturaleza que hace a una cosa lo que es, ¿cierto? Ese es el carácter, características, naturaleza. Cuando hablamos de carácter, también estamos hablando de comprensión. Cuando nosotros indagamos, profundizamos sobre el carácter de algo, pues nosotros lo que estamos haciendo es tomando información que nos va a ayudar a comprender mejor ese algo, ese aquello que es de nuestro interés. Entonces, cuando hablamos del carácter de las cosas o el carácter de las circunstancias, no solo nos va a permitir definir qué son, sino también nos va a permitir definir lo que no son. ¿Sí? Nosotros entendemos la forma de algo y de esa manera nosotros la definimos y descartamos aquello que no corresponde a ese conocimiento que nosotros ya hemos obtenido y que hemos asegurado. Cuando nosotros hablamos del conjunto de las disposiciones divinas, de todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, conocer el carácter de estas, es decir, su naturaleza, las razones que conllevan a estas decisiones, el carácter de aquel que está permitiendo que estas cosas sucedan, eso nos va a dar a nosotros grandes ventajas, ¿sí? Nos va a permitir hacer un paso adelante porque nosotros vamos a tener mayor conocimiento, como dijimos antes, y vamos a poder responder de una manera más adecuada, mejor, a las cosas que Dios hace y a las cosas que Dios nos permite vivir, ¿sí? De alguna manera, conocer el carácter de las circunstancias nos permite a nosotros poder definir con claridad qué es lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Y la manera como nosotros nos vamos a acoplar a esa preciosa voluntad que Dios está revelando en ese momento. Entonces, el título de nuestra enseñanza de hoy se llama Memoria de los pecados. Sí, vamos a hablar un poquito del carácter de la memoria de los pecados. Memoria de los pecados, signo de interrogación. Y vamos a abrir las escrituras en Hebreos capítulo 10, versículos 3 y versículos 4. Les voy a pedir que por favor lean conmigo. Dice la palabra del Señor: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Memoria de los pecados. Vamos a continuar, mis hermanos, estudiando nuestra carta a los Hebreos, estudio que hemos venido realizando de forma expositiva y que el día de hoy nos conlleva a estudiar los versículos 3 y 4 del capítulo 10. Memoria de los pecados. Entonces, el primer punto de nuestra enseñanza es cada año, ¿sí? Y vamos a mirar la primera parte del versículo 3 que dice: pero en estos sacrificios cada año. Pero en estos sacrificios cada año. Memoria de los pecados cada año. Entonces, el autor va a continuar en la dinámica argumentativa de mostrarles a los hebreos los beneficios temporales de estos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento
pero siempre confrontándolos al sacrificio único y permanente que es el del Señor Jesucristo. Entonces, en esta argumentación que ya lleva un desarrollo, ¿sí? Que ya se encuentra pues como, incluso ya logró la cúspide, que era hablar de Jesucristo como fiel sumo sacerdote, y donde nos encontramos haciendo ya un cierre, nosotros vamos a ver que la argumentación del autor se va a dirigir ahora directamente hacia la fiesta más importante que celebraban los hebreos durante el año. ¿Sí? Habían varias fiestas, habían 3 que eran más representativas, pero entre esas 3 había una, que era la fiesta más importante de los hebreos que se debía observar cada año y que estaba claramente detallada en la escritura del Antiguo Testamento. Esa fiesta se llamó el Kippur, o más fácil para nosotros, la fiesta de la expiación. ¿Sí? Esa era una fiesta que se tenía que celebrar cada año. Era la celebración más solemne que tenía la religión judía, que debía congregar a todas las personas que observaban esta religión, y pues era la gran celebración, la celebración respetada. Y pues ahora va a dirigir sus comentarios el autor, sus aseveraciones con respecto a esta fiesta. Entonces, vamos a tener que profundizar el día de hoy un poco sobre esta fiesta, sobre lo que componía esta ceremonia, sobre cómo se desarrollaba, porque basados en esta información vamos a poder contraponer lo que es el sacrificio de Cristo. Entonces, vamos a recordar que esta ceremonia hay como 3 capítulos de la Biblia donde se detalla. Uno de ellos, muy importante, se encuentra en Levíticos capítulo 16. Es el capítulo más importante de este libro, que se va preparando en un ascenso hasta la celebración de esta gran fiesta, y después empieza a descender. El centro, lo importante de este libro es la expiación, la fiesta de la expiación, que se va a convertir pues en la gran ceremonia del pueblo judío. ¿Sí? Yo quiero que leamos un poco acerca de los versículos que nos ilustran acerca de esta fiesta, y vamos a estar leyendo bastantes pasajes, y vamos a cambiar un poco el orden. Siempre leo los pasajes al final, pero esta vez vamos a leerlos adelantados, porque qué mejor descripción de las fiestas, de los detalles que se han de tener en cuenta a la hora de celebrar, que los que están ya consignados en la Escritura. Entonces es mejor que lo leamos directamente y que lo podamos analizar. Entonces vamos a revisar Números 29, versículos 7 al 11. Dice de la siguiente forma: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero, y 7 corderos de un año. Serán sin defecto, y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas, y de sus libaciones. Entonces, lo primero que nos está diciendo acá es que en esta celebración se debían ofrecer sacrificios. O sea, parte fundamental de el acto expiatorio, santificador, liberador o exculpador
que debía celebrar el pueblo de Dios hacia Dios era una celebración que requería sacrificios, ¿sí? O sea, era una celebración que requería que el pueblo se esforzara haciendo no solamente todo lo que tenía que ver pues con la parte económica de desembolsar lo necesario para estos sacrificios, porque salían del pueblo, sino que tenían que sacar su tiempo, ¿sí? Eran fiestas donde la gente muchas veces que vivía en sectores más alejados tenían que separar posiblemente un mes viajando hasta Jerusalén o en algunos casos algo más para poder hacerse partícipes de esta celebración y todo lo que esto conllevaba. Entonces, muy definido todo, el número de animales que tenían que ofrecer, el tipo de animal, además de esto, otras ofrendas, ¿sí? No solamente eran sacrificios expiatorios, sino unas ofrendas de consagración al Señor en gratitud, ¿sí? Entonces, esto nos dice en Números 29, del 7 al 11. Vamos ahora a revisar Levíticos 16, 4. Levíticos 16, 4 dice: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Levítico 16, 4. Entonces, hay un detalle importante que quiero resaltar con respecto a esta celebración que se hacía cada año, que es una referencia que ya nos hizo anteriormente el autor, pero que se va a reforzar a través de esto que nosotros estamos leyendo aquí. Y es que el sacerdote, lo primero que tenía que hacer era ofrecer unos sacrificios a favor de sí mismo, ¿sí? Es decir, el sacerdote, el sumo sacerdote del pueblo de Israel era un pecador, era un deudor frente a Dios. Y al ser un deudor frente a Dios, él tenía que saldar esa deuda con Dios. Y la única forma permitida por Dios para saldar, para ponerse a cuentas con Él, era nada más y nada menos que ofreciendo un sacrificio. Entonces tengamos eso muy en cuenta. El sacerdote debe ofrecer un sacrificio por su pecado, ¿sí? El autor ya nos ha dicho y nos ha hablado acerca de esto. Y nos ha dicho que mientras que los sacerdotes debían ofrecer sacrificios por sí mismos, el Señor Jesucristo no tuvo que ofrecer sacrificio por su pecado porque Él fue sin pecado, que es algo relevante en una comparación de un sacerdote terrenal o de todos los sacerdotes terrenales que los tendríamos a un lado de la balanza frente al gran sumo sacerdote que lo tendríamos al otro lado con mucho más peso. Entonces, el sacerdote en esta celebración va a ofrecer su sacrificio, pero en Levíticos capítulo 16, versículo 4, nos va a decir cómo debía ir vestido el sacerdote en el momento de ir a ofrecer ese sacrificio por la culpa. Y lo que le manda es que tiene que tener un vestido de lino, ¿sí? Una túnica de lino, que tiene que tener calzoncillos de lino, que tiene que tener un cinto de lino y una mitra, ¿sí? Es decir, las vestiduras comunes que debía vestir un judío en su momento. Esas eran las vestiduras comunes, ¿sí? Al él ir a ofrecer ese sacrificio por él mismo, él no podía presentarse con las vestiduras magníficas que le habían sido otorgadas, que los artesanos habían hecho con piedras preciosas. Él no podía presentarse así delante de Dios, ¿sí? Porque en ese momento él era un hombre contaminado, era un hombre pecador como cualquier otro, era un hombre que no se había puesto a cuentas con Dios. Era un hombre que debía entrar humillado frente a la presencia de Dios, reconociendo su bajeza para poderse poner a cuentas y de esa manera, ahí sí, poder ponerse las vestiduras espléndidas. Levítico 16 más adelante nos va a decir
que sí se puede poner, se va a poner las vestiduras, pero no antes de haber pedido por su pecado y haber saldado cuentas con Dios. Ya después parte del protocolo de la celebración tenía que ver con que él se pusiera estas vestiduras, ¿sí? Las vestiduras sacerdotales, las vestiduras excelentes, pero en ese momento él no podía hacerlo. En ese momento él tenía que vestirse como un pecador que era. Y es un énfasis que está haciendo la Escritura y que nosotros podemos entender, el Espíritu Santo, mostrándonos esa diferencia gigante, abismal, entre el sumo sacerdote terrenal y el gran sumo sacerdote, que es el Hijo de Dios, que es Dios, que es Jesucristo, ¿sí? Aparte de eso, lo que nos va a decir aquí, lo que nos dice a nosotros Levítico 16, es que cuando se va a ofrecer el sacrificio por el sacerdote, es el mismo sacerdote quien debe sacar de su propiedad el animal que se va a sacrificar como expiación por su pecado, ¿sí? Por el pecado de su casa sacerdotal. Cuando el sacerdote estaba haciendo ese sacrificio, no podía haber ahí ningún otro sacerdote en el tabernáculo, sino que estaba él solo ofreciendo ese sacrificio, representando toda la orden sacerdotal que estaba tras de sí. Él era el sumo sacerdote, ¿sí? Pero él tenía que sacar de su propiedad ese cordero. Y cuando él va a hacer después el sacrificio de expiación, es decir, de perdón de pecados, después de él ya haber sido perdonado y haber hecho el sacrificio que le correspondía por él y por su casa, entonces él debe ofrecer el sacrificio por el pueblo. Pero al ofrecer el sacrificio por el pueblo, él lo que hace es pedir del pueblo y que sea el pueblo mismo quien provea los animales que se van a sacrificar como consecuencia de la deuda que ellos tienen para con Dios, ¿sí? Entonces, veamos esto. Mientras que el sacerdote debe entregar un animal, ¿sí?, para su perdón, el Señor Jesucristo no tiene que pedir perdón por su pecado en este sacrificio expiatorio que se celebra con su muerte, sino que adicionalmente Él no necesita cambiarse las vestiduras porque Él es rey, porque Él es sacerdote, ¿sí?, porque él es digno. Y mientras que el sacerdote tiene que, en este sacrificio, en esta ceremonia expiatoria, que prácticamente se desarrollaban dos actos predominantes en esta ceremonia, que era una, la expiación, el pedir el perdón por los pecados del sacerdote y del pueblo, y por otro lado, había una parte de la ceremonia que correspondía a coger un macho cabrío, ponerle las manos encima y confesar los pecados que había cometido el pueblo y dejarlo ir, ¿sí? Y hay muchas cosas que se especulan con respecto al significado de lo que sería este animal, que lo tenía que sacar una persona y llevarlo a un pueblo lejano. Eran varios kilómetros, si no estoy mal, alrededor de 90 kilómetros que debían retirarlo y dejarlo por allá. Y hay muchas cosas que se especulan frente a este sacrificio, pero lo que realmente o más pronto nosotros podemos deducir sin especular es que al él confesar los pecados y sacarlo lejos, pues está generando una ceremonia expectativa del alejamiento de los pecados del pueblo. Pero ese alejamiento
solamente iba a durar un año, porque al año siguiente iban a requerir una vez más volver a hacer el sacrificio para poderlo presentar ante Dios y poder ser nuevamente perdonados. Era una cosa muy, muy temporal. Dice Levítico 16:5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Entonces, uno era la expiación, que era pedir perdón de los pecados, y el otro era el holocausto, que era como una ofrenda delante de Dios. Las dos cosas, ser limpiados de los pecados y ser agradable a Dios, tenían que ver con sacrificio de animales, con derramamiento de sangre, ¿sí? A causa del pecado de los hombres. Vamos a ir al segundo punto. El segundo punto de nuestra enseñanza es recordarían, ¿sí? Memoria de los pecados. Cada año recordarían, ¿sí? Dice en el versículo 3, la segunda parte, dice, después de la palabra año, dice, se hace memoria de los pecados. Leámoslo todo. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Sí? Segundo punto, recordarían. Es decir, este sacrificio que se hacía cada año no tendría la capacidad, no tendría la potencia, no tendría el alcance suficiente para poder liberarlos a ellos de sus culpas, de sus deudas con su Creador, ¿sí? A más tiempo que un año, ¿sí? De tal manera que este sacrificio que se hacía, o estos sacrificios que se hacían cada año, lo que hacían era cada año recordarles una deuda. ¿Sí? No sé si ustedes lo pueden recordar de esta manera. Hoy en día se han puesto de moda las facturas electrónicas, ¿sí? Ya llegan las facturas al correo electrónico, pero aún todavía se siguen utilizando las facturas en papel. Y muchos de nosotros no nos acordamos a veces que tenemos una deuda o que debemos algo hasta que nos llega la factura. Cuando nos llega la factura, esto no se ha pagado. ¿Sí? Esto hace falta pagarlo, hay que salir a pagar esto. ¿Sí? A veces pasa eso, hay veces que no llegan las facturas y hay veces que hay personas que se les olvida pagar y quedan en deuda porque simplemente no les llegó el recordatorio. Estos sacrificios que se celebraban cada año, según lo que está manifestando el autor acá, es que tendrían una función de recordatorio. ¿Por qué de recordatorio? Porque no liberaban completamente, no perdonarían continuamente, perpetuamente, no tenían esa capacidad, pero la capacidad que sí tenían en la mente, en la memoria del creyente, era de hacerle memoria de sus pecados, de recordarle que estaban en deuda con Dios, ¿sí? Y lo tenía que recordar desde el sacerdote, que tenía que ofrecer su sacrificio personal, que tenía que desembolsillar, ¿sí?, de su cuantía, del costo de este animal, ¿sí?, o la familia sacerdotal de ellos debían proveerse el animal, ¿sí?, recordando una sola cosa: son muy sacerdotes, son muy elegidos entre todas las demás tribus de Israel, son muy selectos, han cumplido con todas las demandas necesarias para ser sacerdotes y sumo sacerdote, pero con todo eso siguen siendo pecadores y siguen siendo deudores
ante su Dios. ¿Sí? Entonces, ellos lo tenían que recordar. Los otros sacerdotes, que no eran los sumos sacerdotes, sino eran los otros sacerdotes, tenían que recordar que son pecadores cuando sabían que tenían que salir del tabernáculo, porque el sacerdote sumo estaba ofreciendo un sacrificio para rogar por el perdón de los pecados de ellos. Cada año ellos recordaban eso, ¿sí? Cada año que se liberaba simbólicamente este macho cabrío con los pecados del pueblo sobre su cabeza, que era una ceremonia vistosa para que todo el mundo lo viera, gráfica, una ceremonia donde el animal personificaba los pecados del pueblo y era llevado por una persona. El pueblo tenía esa esperanza y ese descanso de que los pecados se están alejando de ellos, ¿sí? De que es algo codiciable o algo deseable poder alejar los pecados de nosotros, que la deuda que había para el pueblo se retirara y estuviera lejos, ¿sí? Vamos a leer otros pasajes donde nos va a contar que esos días de ceremonia eran los días de autoaflicción, ¿sí? Eran los días de reflexión. Casi que ese sentido innato de la celebración pudiera ser comparado como algo que llegó aquí a Colombia posiblemente 4 o 5 generaciones antes de nosotros, con la Iglesia Católica, donde de una manera sincretista, pero que tiene mucho que ver con esto, en la Semana Santa, que es la expiación cristiana, la celebración de la expiación de los cristianos, que se ofrece el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote ofrece su sacrificio, que es Cristo, perdón. Allí, en antaño, la comunidad tenía como costumbre hacer una celebración en la que no se hacía nada, no se hacía ninguna actividad, eso lo pedían en este momento. La gente no salía a trabajar y era un tiempo de una profunda reflexión, ¿sí? Hoy en día estas cosas no las aplicamos mucho. Culturalmente, evolutivamente, ha venido cambiando mucho la sensación de la forma como se practica esta celebración de Semana Santa. Es más un tema como de recordatorio intelectual, pero no muchas veces como un tiempo de aflicción y de reflexión. Pero la Escritura nos va a dar esos detalles. Vamos a leer Levíticos capítulo 23, versículos 26 al 32. Dice así: También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis este día. Sí, era un tiempo de reposo o un día de reposo, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces, muy interesante, porque el versículo 29 dice que la persona que no observara
este sacrificio, que no observara este evento, como sentencia tendría el ser cortado de entre su pueblo. Es muy diciente eso para nosotros, ¿sí? Serían cortados de su pueblo. Y no dice que había que ir a apedrearlos, sino es como que Dios mismo está en contra de ellos por no atender al mandamiento que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque eran días de recordar la infidelidad del pueblo frente a la infinita fidelidad de Dios. Entonces, muy interesante, recordarían, es decir, el sacrificio funcionaba como un recordatorio. Se hace memoria de los pecados. Levítico 16, versículos 20 al 31 dice: Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón a sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá a Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y eso tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Entonces, sacrificios que son un recordatorio. Todos esos sacrificios que se celebraban cada año, que era la máxima fiesta de celebración de los hebreos, los está reduciendo o los está calificando a su aspecto cabal y objetivo el autor en un recordatorio, ¿sí? No en la solución al problema del pecado, no en algo que solucionara la necesidad intrínseca del hombre pecador, sino simplemente como el anuncio de la solución, como el recordatorio de la condición, pero nada más. ¿Y qué era lo que recordaba? ¿Qué era lo que recordaba? Pues claramente que eran pecadores. Memoria de los pecados, primer punto, cada año. Memoria de los pecados, ¿qué era lo que ellos recordarían? ¿O qué era lo que se hacía memoria? Cada año
se hacía memoria. ¿Sí? ¿De qué se hacía memoria? Pues todo este sacrificio lo que funcionaba era como un recordatorio. ¿Sí? Lo que hacía era recordar. Cada año se recordaba. ¿Qué se recordaba? Tercer punto, que eran pecadores. Esa era la razón por la cual se celebraban estos sacrificios. No era porque esos sacrificios solucionaran el problema. Sí hay un pasaje, no sé si lo vamos a leer, donde dice que hay perdón, ¿sí? Pero ese perdón era un perdón que duraba un año, porque el sacrificio era perpetuo, el mandato era perpetuo. Entonces, en el momento en el que no se hiciera anualmente lo que Dios había mandado, en ese momento entraba el pueblo en enemistad contra Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la propuesta de Dios o el propósito de este sacrificio no era curativo. ¿Sí? No era curativo. Entonces vamos al tercer punto, que eran pecadores. Y vamos a leer acá en el versículo 4, que dice de la siguiente manera: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces no podían quitar los pecados. Entonces ¿para qué se hacía la ceremonia? ¿Sí? Para recordar que eran pecadores. Es decir, este aspecto de la ceremonia, la celebración sacrificial que celebraba el pueblo hebreo, al cual está hablando el autor de la carta a los hebreos, y a los cuales les está diciendo, los está confrontando para que entiendan que esas prácticas que se desarrollaban en el templo son inoperantes en este momento después de la venida y de la crucifixión y el ascenso de nuestro Señor Jesucristo. Nos está mostrando que el pueblo, aunque pretendiera poder saldar la deuda por medio de los sacrificios, realmente lo que sucedía era que cada año sumaba nuevos pecados, que cada año sumaba más a su deuda, ¿sí? Que el tratamiento que le estaba dando Dios a través de estas ceremonias y de estas celebraciones no era, como decía ahorita, un tratamiento curativo, sino más bien como un tratamiento paliativo. Era algo que les estaba dando una solución, pero que claramente era una solución temporal, ¿sí? Cada año se debía repetir el mismo ejercicio, y se debía repetir no de cualquier manera, no se podía descuidar, había que hacerlo de una manera solemne, no se podía olvidar ningún detalle de los que Dios había mandado al pueblo, porque ya vemos lo que pasó con los hijos de Aarón, ¿sí? Que ofrecieron incienso que no era el que Dios había mandado, sino era un incienso extraño, que recibieron como consecuencia la muerte. Tenía que observarse todo con detalle, ¿sí? No se podía menospreciar ninguna cosa pequeña de las que Dios había mandado. Y cuando el pueblo va y hace una transferencia de su pecado, al confesarlo sobre un macho cabrío, después de que uno ya había muerto para su perdón, pero que la ceremonia incluía otro macho cabrío que se tomaría de la cabeza, probablemente los cuernos, y se confesarían los pecados, y se liberaría y se llevaría los pecados lejos. Alguien los llevaba. Era una tipología
clara de Cristo, que fue lo que hizo al venir a la cruz, morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día y ascender a los cielos, alejando nuestros pecados, como dice la Escritura, cuán lejos está el cielo del mar. ¿Sí? Qué bendición, mis queridos hermanos. Qué bendición, porque esa expectativa de alejar los pecados fue una expectativa que Dios le mostró al pueblo, no solamente a través de los elementos vividos ceremonialmente, sino que fue confirmada después o al mismo tiempo que se venían celebrando cada año estos sacrificios y estas fiestas a través de los profetas. Los profetas vendrían a anunciar al pueblo de una manera más clara, más contundente, que se necesitaba de un Salvador, que ese Salvador debía cumplir con unas condiciones específicas, pero que ese Salvador vendría y que era prometido por Dios. Esa expectativa que se desarrollaba visiblemente, materializada de una manera audaz en un animal que caminaba y que se desplazaba llevando los pecados, se materializaría después, cumplida de una forma real a través del Señor Jesucristo. ¿Sí? Mientras que este evento recordaba que eran pecadores, cuando nosotros recordamos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, nosotros recordamos que hemos recibido una verdadera, o como va a decir más adelante, una perfecta salvación. ¿Sí? Una salvación perfecta. Todas esas imperfecciones de la ley, de los sacrificios y de los sacerdotes van a ser cubiertos por una gran perfección, que es la perfección de todo el ofrecimiento y de todo el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a entender hoy que el carácter, que la naturaleza, que las sazones que tienen que ver con los sacrificios que se llevaban cada año en el Antiguo Testamento, que hacían parte de la ceremonia más sublime que desarrollaron los hebreos, no era un carácter definitivo, no era un carácter solucionador de manera total de la necesidad que tenía el pueblo, sino que todo lo contrario, era un carácter cíclico que mostraba la necesidad de una solución más fuerte, de una solución más grande, de una solución definitiva frente a esta solución paliativa. ¿Sí? Hoy en día se habla en la medicina de buscar medicina preventiva y medicina curativa, pero de alejarse de la medicina que es paliativa, que solamente ataca los síntomas, pero que no busca solucionar el fondo de los síntomas, que es la enfermedad. Básicamente, en el carácter de las ceremonias sacrificiales del Antiguo Testamento tenemos lo mismo. Tenemos una acción que va a atender las consecuencias del pecado paliativamente, pero que no era la raíz. Va a la raíz única y exclusivamente cuando viene Cristo. Cuando viene Cristo hay una solución definitiva, contundente. Pero lo que nosotros vemos en el carácter de estas disposiciones divinas para el pueblo es que de alguna manera, al exigirles tanto, porque había tanto detalle en estas ceremonias, había tanto esfuerzo, se tenía que tener tanto esmero y ponerle el corazón a la práctica de estas ceremonias, que lo que le va a decir implícitamente el Espíritu Santo al pueblo de Dios es que las obras humanas no son suficientes. Aunque ellos se esforzaran más allá de sus capacidades para hacer al pie de la letra todo lo que la ley les mandaba, no iba a ser suficiente.
¿sí? Porque no había una forma de que el hombre en sus fuerzas tuviese la capacidad de pagar por la deuda de su pecado. Por eso, cuando viene Cristo, es que nosotros vamos a entender de una manera mayor, con fuerza, que el perdón debe ser por gracia y que no por obras, porque ya el pecado del hombre ha sobrepasado su capacidad y necesitamos la intervención divina para poder obtener la salvación. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí tenemos un profeta que mientras estaban haciendo las celebraciones en el templo, él estaba prometiendo de parte de Dios la obra graciosa del Señor para poderle servir, para poder vivir para Él a través de la obra que Él desarrollaría en el pueblo. Jeremías 31, 34. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, yo soy yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, cada año recordarían que eran pecadores. Memoria de los pecados. Mis queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy lejanos, ¿sí? La última vez que se celebraron estos sacrificios en el templo fue en el año 70 después de Cristo, antes de que vinieran a destruir el templo. Y fue destruido y no se volvieron a celebrar y a observar estas ceremonias con el detalle que la ley exigía en el Antiguo Testamento. Probablemente nosotros pensemos que no sería necesario para nosotros hacer un énfasis o profundizar en estos estudios. Sin embargo, mis queridos hermanos, está en la Escritura. Quedó plasmado aquí. Dios ha permitido que en el desarrollo de nuestra enseñanza expositiva tengamos que posar nuestra mirada y nuestro estudio sobre estos textos y tengamos que aprender. Muy probablemente considero yo que el conocer más sobre estas prácticas del pueblo hebreo en la antigüedad nos puede ayudar a ser guardados de caer en prácticas sectarias que se desarrollan hoy de manera muy visible en nuestras sociedades. Personas que no entienden el significado de estos sacrificios, de estas prácticas que se desarrollaban en la antigüedad, lo entienden desde su intelecto humano, pero no desde la perspectiva del propósito de Dios, de su naturaleza y de su esencia. Y fácilmente una persona es atraída y cautivada, seducida por tendencias que aparentan ser muy piadosas, muy arraigadas en la cultura antigua, muy apegadas a lo que dice la Biblia en estos textos anteriores, en los textos de la antigüedad, pero que han perdido el sentido global del plan de la historia redentiva y pues eso es importante, ¿sí? Viéndolo desde ese punto de vista, es muy importante que nosotros seamos blindados en ese sentido, porque ya comprendiendo las razones o las sazones por las cuales Dios dispuso esas cosas así, aunque ya estemos tan lejos y ya no las celebremos y sea lo que sea, vamos a ser cuidados. Tengo que recordarles, hermanos, que hay algunas secciones o algunos segmentos de cristianos
que se encuentran a la espera supuesta y escatológica que pudiera suceder de que nuevamente se reabra el templo de Jerusalén y que una vez más se empiecen a ofrecer sacrificios en este templo a la manera como se ofrecían en el Antiguo Testamento. ¿Sí? La pregunta que yo me hago es, ¿y para qué? ¿Y servirán de algo? ¿Y solucionarán? ¿Sí? ¿Ayudarán de algo? Entonces, realmente, mis queridos hermanos, entender esto nos pone a nosotros en una perspectiva adecuada de lo que es las Escrituras, de lo que es el plan de redención y el lugar que nosotros ocupamos. Porque aquí el autor, lejos de canonizar estas prácticas, lo que está es desplazándolas y diciendo, fueron útiles en su momento, cumplieron su propósito, pero hoy tenemos algo que es mejor, una vez más. Vamos a orar, hermanos. Padre maravilloso, te damos muchas gracias por la enseñanza que tú nos das a través de la Escritura. Perdónanos, Señor, porque a veces menospreciamos algunas temáticas que se tratan en tu palabra. Creemos que no son tan importantes o tan necesarias para nosotros, que debiéramos estar aprendiendo otra cosa, o se debiera estar enseñando otra cosa. Y estamos incumpliendo el tercer mandamiento que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por darnos una perspectiva generosa, global, estructurada, apoyada, Señor, en el Antiguo Testamento, acerca de lo que fueron estos sacrificios, de lo que representaron, de lo que proponían y de lo que lograron. Gracias, Señor. Pero más gracias te damos hoy, Señor, porque esas imágenes a las que ellas estaban aludiendo, esa sombra que ellas estaban mostrando de un ser tangible, esa señal, esas indicaciones que ellas estaban apuntando, no se quedaron sin respuesta, sino que totalmente se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque si bien hoy tenemos que recordar que somos pecadores, que te ofendemos, que estamos en deuda contigo por tu salvación, también tenemos que recordar que nuestros pecados han sido perdonados frente al Padre por la intervención tuya, Señor Jesucristo. Que nosotros, Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que nosotros, Señor, tenemos toda la expectativa de vida por delante, por la eternidad, en Cristo Jesús. Que no tenemos que temer, que no tenemos que angustiarnos, que tenemos que disfrutar la vida cristiana, que tenemos que gozarnos en ella. La fiesta de la expiación para los hebreos era una fiesta que traía grande placer, grande alegría, grande celebración. Después terminarían comiendo, bebiendo y gozándose, porque Dios había sido propicio a sus faltas. Hoy, Señor, nosotros te pedimos, danos el gozo de tu salvación, danos el disfrute, Señor, que viene como consecuencia de entender el Evangelio, para que podamos vivir como cristianos verdaderos en este mundo, Señor, pecador y alejado de ti. Te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.